matriz. Por ejemplo, su compañera nos dice que tiene una variable independiente que sería el estrés producido por la exposición al contacto y la variable dependiente la producción de aguijones, ¿no? O de espinas, ¿no? Ya en este caso sería de espinas. Bien, entonces tenemos las variables controladas, que es el tiempo de exposición al contacto, la frecuencia con que se va a realizar el contacto, el tipo de contacto y el lugar o la zona de contacto. Bien, aquí puede ser zona. ¿Correcto? Entonces, nos presenta una planta donde va a haber un estímulo que puede ser en este caso un plumero, como lo había dicho su compañera. Entonces tenemos que determinar cuál es la edad de la planta, cuál es el tiempo de cultivo, cuánto tiempo va a estar acá esa planta y vamos a ver el estímulo. ¿Qué cosa genera ese estímulo aquí? Si ese estímulo en realidad va a generar estos aguijones, va a generar las espinas, ¿qué va a hacer ese estímulo? ¿Correcto? Puede ser irritabilidad, ¿no? ¿Qué cosa va a generar? Ahora, todo esto se va a determinar en el marco teórico y ese marco teórico es el que va a fundamentar la viabilidad de la investigación. ¿Qué sucedería si de repente por el camino se da cuenta que le va a ser un poco difícil o no es viable porque se le puede presentar alguna dificultad en la toma de datos? Entonces, si se presenta alguna dificultad, lo que puede hacer es cambiar de planta o cambiar de estímulo. ¿Bien? Entonces, vamos viendo aquí otras posibilidades planteadas. Tenemos, por ejemplo, la misma planta, pero con un estímulo diferente. Cada uno de estos estímulos va a pertenecer a un tratamiento. Entonces, en los tratamientos tenemos un testigo donde va a ser exposición a agua, solamente agua, como en un florero en tu casa. Un segundo tratamiento es agua con aceite. Un tercer tratamiento, una solución de lejía, o sea, agua con lejía. Y un cuarto tratamiento, agua con petróleo. Entonces vamos a ver cuál de estos tratamientos tendría la posibilidad de preservar un poco más la vida de estas flores. Otro ejemplo puede ser cambiar de tratamiento. Vamos a utilizar diferentes tipos de luz o diferentes temperaturas en este caso, ¿no? Vamos a utilizar diferentes temperaturas. Tenemos el testigo a una temperatura ambiente, un tratamiento 2 a una temperatura de 3 grados, que esto puede ser refrigerado, tratamiento 3, 30 grados, un tratamiento 4 a una temperatura de 50 grados. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver un título que sería influencia de la temperatura en el desarrollo de la rosa SPP. Siempre colocamos el nombre científico. Entonces, de este título sale una pregunta. ¿Cómo diferentes tipos de temperatura? ¿Cuáles son esos tipos? 3, 30 y 50 grados Celsius influyen en la altura del tallo de rosa SPP durante la etapa. Habría que ver en qué etapa se estaría dando este proceso. De repente, etapa vegetativa, o alguna otra etapa de desarrollo de esta planta. Para la hipótesis vamos a tener casi las mismas palabras que la pregunta. Entonces, ¿cómo diferentes tipos de temperatura? De estos tipos de temperatura escogemos uno. Se ha escogido 30 grados. Entonces, tu hipótesis, la exposición a 30 grados permite una mayor altura de tallo de rosa SPP durante la etapa y colocamos la misma etapa que se colocó en la pregunta. A partir de ahí podemos determinar las variables. Tenemos la variable independiente, que es la exposición a 30 grados, la variable dependiente, la altura del tallo y el control de variables. ¿Qué cosa vamos a controlar? Vamos a controlar cuestiones que van a influir. Entonces, ¿cómo influye? ¿Cómo controlamos para que no influya? ¿Y cómo medimos ese proceso? Entonces, ¿qué cosa puede influir? Puede influir el sustrato y la maceta. Entonces, aquí deberíamos tener el mismo sustrato y el mismo tipo de maceta para que eso no genere una influencia en las plantas. ¿Cómo podría influir diferentes sustratos y diferentes macetas?
pues podrían contener diferentes cantidades de nutrientes, y eso generaría que algunas plantas se desarrollen más o menos debido a la cantidad de nutrientes y no en función a la temperatura, que es lo que estamos buscando investigar. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Pues todas las muestras se deben de ubicar en macetas similares y con las mismas cantidades de tierra, del mismo tipo de tierra. En este caso vamos a utilizar tierra de cultivo, la cual es rica en nutrientes, y unos 500 gramos por cada maceta. Luego, ¿cómo medimos? Puede ser observación directa para determinar el tipo de tierra y la balanza de precisión con una incertidumbre de más o menos 0.05 gramos para determinar la cantidad de tierra que se va a echar en cada una de las macetas para poder continuar con el cultivo. Otro ejemplo, tenemos la influencia de la luz solar en el crecimiento de aloe vera. Pero aquí podemos ver diferentes cuestiones. Por ejemplo, diferentes tipos de exposición. Algunas plantas tienen mayor exposición a la luz que otras. Podemos ver diferentes tiempos de exposición. Que las plantas van a estar algunas 1 minuto, otras de repente 2 horas, otras 5 horas, otras todo el día expuestas a la luz. Podemos ver también exposición a diferentes espectros solares. Algunas plantas frente al color rojo, otras al color azul, otras a luz natural, de repente color verde, color amarillo, ya dependerá del investigador. Frente a ello tenemos también diferentes preguntas. Por ejemplo, a diferentes tipos de exposición podemos preguntar cómo diferentes tipos de exposición a la luz solar influyen en la biomasa de aloe vera. ¿Por qué tomamos biomasa? Porque acuérdense que el aloe vera es la sábila. Entonces, ¿qué usamos de la sábila? Usamos su carne, ¿verdad? Entonces, es la biomasa lo que nos interesa. Si la sábila es más grande, vamos a tener mayor cantidad para consumir. En el caso de diferentes tiempos de exposición, de manera similar, como diferentes tiempos de exposición a la luz solar influyen en la biomasa de la aloe vera. En el caso de la exposición a diferentes espectros solares, colocaríamos como la exposición a diferentes espectros solares, entre paréntesis colocamos cada uno de los espectros, en este caso rojo y azul, podemos poner verde, amarillo, todo lo que le damos, influye en la biomasa de aloe vera. Luego surgen otras ideas, ¿no? Nos dijeron, por ejemplo, ¿y qué tal si usamos la luz artificial? Entonces podríamos usar luz natural, luz artificial y ausencia de luz. Entonces tendríamos una pregunta como diferentes fuentes de luz: natural, artificial blanca, artificial amarilla, rayos UV. De repente podemos usar fluorescentes o los focos amarillos, los focos ahorradores, y cómo estos influyen en la biomasa de la aloe vera. Y por ahí le surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué tal si medimos la distancia de separación entre la luz y la planta? Entonces, si vemos una planta que va a crecer muy cerca a la luz y la comparamos con otras plantas que de repente van a crecer un poco más lejos, ¿no? A mayor distancia de la luz. Y de esa forma estaríamos teniendo, a partir de un mismo título, diferentes posibilidades de realizar la investigación.